Cuando éramos invencibles, narra a lo largo de diversos capítulos, bellamente ilustrados por el maestro Augusto Ferrer Dalmau, una parte de nuestra historia de la que realmente nos podemos sentir realmente orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa la grandeza la que nos hace entender 400 años de Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Un libro que puede usted pedir por internet. Entre en la página www.elgrancapitanediciones.es y ahí podrá solicitarlo para que le llegue cómodamente a su domicilio. Porque estamos orgullosos de ser españoles. Esta es la obra que recupera el legado de esos grandes héroes que han hecho nuestra historia. Y si hay algo que está haciendo el COVID-19, es poner a prueba la credibilidad de nuestros políticos. Según una encuesta de Sociométrica que publica hoy el diario El Español, resulta que el modo de administrar esta crisis ha encumbrado en cuanto a popularidad a Pablo Casado y ha hundido absolutamente a Pablo Iglesias. Les vamos a contar, porque es una encuesta curiosa en la que encontramos diversos datos que parecen lógicos y evidentes y otros no necesariamente tanto. En cuanto a políticos, como les decimos, Pablo Casado es como líder de la oposición, el que sale más alto situado en toda la lista de organizaciones y personas sobre las que se ha consultado, mientras que Pablo Iglesias ocupa el último lugar. El suspenso más absoluto es para Pablo Iglesias frente a un Pablo Casado que se encumbra. Hay cosas, como les decimos, muy razonables, que en el primer lugar de la catalogación esté el personal sanitario, los policías y la Guardia Civil o el Ejército. Es algo absolutamente razonable. Es algo que, salvo el personal sanitario, que no solía estar considerado en otras ocasiones, siempre que se hacía una encuesta resulta que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestras fuerzas armadas obtenían un altísimo grado de aceptación popular. El grado de credibilidad en este caso es muy notable, pero como les decimos, también el personal sanitario. Hay cosas que, sin embargo, no nos llaman tanto la atención o que, bueno, que Pablo Iglesias sea el último de la fila parece bastante lógico. Salvador Illa, ministro de Sanidad también, las comparecencias de Pedro Sánchez también, pero nos llama poderosamente la atención porque han colocado a Santiago Abascal, presidente de Vox, tan abajo. ¿Realmente la imagen que está dando el presidente de Vox es tan mala, que está peor que Salvador Illa como ministro de Sanidad? O, por ejemplo, ¿cómo es posible que puedan poner al rey por debajo de Fernando Simón? Un Fernando Simón, el jefe de emergencias, cuya credibilidad está cada vez más cuestionada, puesto que parece ser que tenía informaciones que no nos reveló y que suponemos que sí informó de ellas al gobierno, pero que no puso en marcha las emergencias antes cuando era necesario, está mejor considerado que el rey, que debería estar seguramente aquí arriba. En fin, un buen lugar también para la radio y las televisiones, la parte que les corresponde en cuanto a información necesaria en momentos como estos. Que nos llame la atención, pues como les decimos, que algunas cosas no estén en su lugar. Y un dato que nos ha llamado poderosamente la atención. Está muy bien reconocido el alcalde de su ciudad. Resulta que el municipalismo, la gestión más próxima, es la que está haciendo que muchos alcaldes estén siendo especialmente reconocidos. Bueno, sabe, por ejemplo, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está ganando muchísimas adhesiones por la labor que está desarrollando en esta crisis. Y eso que él es el alcalde de una gran localidad, de una gran capital española. Pero ¿qué pasa con otros alcaldes? Nos hemos querido interesar por ello. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues que realizan acciones muy próximas a su pueblo. Es el caso, por ejemplo, de Boadilla del Monte. Nos hemos querido interesar por esta localidad porque resulta que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue el primer municipio en tomar medidas antes que el Gobierno nacional al detectar que el coronavirus era toda una amenaza. El mismo día 10 de marzo, 4 días antes de que el Consejo de Ministros anunciase el estado de alarma, ya cerró los parques, estableció un servicio de asistencia a vecinos y decretó la suspensión de las actividades. La verdad es que tomó la delantera. Alcalde de Boadilla, don Javier Úbeda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar en tu programa de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Da la impresión de que usted al frente de su ayuntamiento sí decidió tomar medidas de una manera inmediata en cuanto supo que existía una alarma sanitaria. Bueno, pues no había más que ver qué estaba pasando en Italia para darse cuenta de la magnitud del problema y bueno, pues ya en febrero empezamos ya a comprar mascarillas a través de Protección Civil y de proveedores locales y nos dimos cuenta que se avecinaba algo pues bastante peligroso, que al final pues hemos constatado que ha sido así, ¿no? Y bueno, pues desde el principio, y aunque alguno de mi círculo cercano me llamaba loco, estás loco,
bueno, pues entendía que el ejemplo lo teníamos en Italia y que había que tomar decisiones complicadas pero valientes. Fue el mismo martes, día 10 de marzo, 4 días antes de ese famoso Consejo de Ministros del sábado 14, en el que se decretaría el estado de alerta, en el que usted ya decretó toda una serie de precauciones. Vamos a repasar algunas. Por ejemplo, decretó que se evitaran las grandes concentraciones humanas en las actividades municipales. No, se cerraron directamente. Cerramos todos los edificios municipales. Se anunció el 10 y se cerraron el 11. Se cerraron todas las actividades, los edificios municipales, escuelas de música, centros de formación e incluso el propio ayuntamiento se pusieron restricciones hasta que al final el estado de alarma nos cerró el registro, que es lo único que quedaba abierto o que estaba previsto que se quedase abierto para la semana del 14 y con el estado de alarma se cerró el registro, ¿no? Pero cerramos todo, cerramos todos los parques y cerramos incluso el monte. El sábado nos vimos obligados a cerrar el monte. El sábado 14 por la mañana se decidió cerrar porque la gente pues seguía saliendo al monte, como todavía no había confinamiento, puesto que Pedro Sánchez anunció el viernes que el sábado iba a anunciar lo que luego entró en vigor el lunes por la mañana. Bueno, pues nosotros nos adelantamos y el sábado incluso cerramos el monte. Pues sí, eso es curioso, cerrar los parques. Usted fue el primer ayuntamiento que cerró los parques, cerró el monte, pero también tuvo otras ideas muy originales y en las que fue pionero. Por ejemplo, establecer un servicio telefónico para dar asistencia a sus vecinos y ayudarles en sus compras de cuestiones de alimentación y farmacia en caso de que lo necesitaran. Claro, pues al confinarnos todos en nuestros domicilios, sí que las personas mayores o con movilidad reducida iban a tener serios problemas y además viendo las imágenes de las colas en los supermercados, bueno, pues estas personas mayores queríamos darles un servicio de farmacia, de compras o de alguna gestión que necesitasen y en lugar de tirar de voluntarios que nos recomendaban nuestros personal que no era tan fácil organizarlo, decidimos tirar de una empresa con personal cualificado, con los EPIs y los materiales de protección y los seguros apropiados para desarrollar esta función. Claro, efectivamente, estando al mando de una serie de servicios municipales, usted como alcalde pudo hacer eso, por ejemplo, poner transporte gratuito a todos aquellos voluntarios que tuvieran que desplazarse para fabricar mascarillas o todos los EPIs necesarios que luego Protección Civil se encargaría de distribuir a los centros sanitarios, residencias de ancianos o los lugares correspondientes, ¿no? Exacto, queremos que la gente se quede en su casa, entonces el traslado de las materias, de pues, las telas, las gomas y todos los plásticos y demás, sí lo hacemos con personal municipal, ayudando a Protección Civil, que están también, puesto que ha habido un gran boom de personas que quieren ayudar y de voluntarios en sus casas haciendo mascarillas o haciendo máscaras, y sí que tenemos empresas también que nos donan esos materiales. Bueno, pues estamos al final con un teléfono para organizar las recogidas y las entradas de material y poder luego Protección Civil llevarlo a hospitales de toda la Comunidad de Madrid y residencias allá donde detectamos una necesidad. Señor Úbeda, se ha hablado muchísimo del gran gesto que tuvo Alberto Núñez Feijóo de enviar toda una serie de respiradores desde Galicia hacia Madrid, argumentando que debía existir solidaridad, pero usted desde su municipio también decidió donar 2 respiradores de sus ambulancias municipales para el Hospital Puerta de Hierro, ¿no? Exacto, teníamos en nuestras 2 ambulancias 2 respiradores que, según me comentaban, en muy pocas ocasiones se usaba. Y bueno, pues entiendo que en la UCI del Puerta de Hierro iban a hacer mucho más papel, un mejor papel que en las ambulancias muertos de risa, ¿no? Entonces, pues desde el principio lo pusimos a disposición de Puerta de Hierro y también lo entregamos. Allí están. Le tengo que felicitar también por otra cosa, don Javier. Mientras estamos aquí todos viendo cómo el gobierno de Pedro Sánchez no rescata a los españoles, nos está dejando tirados, usted, en cambio, para paliar los efectos de la crisis en los vecinos de Boadilla, les ha bajado los impuestos y ha liberado 4 millones de euros para ayudas directas a los que han resultado damnificados por esta crisis. Todos al final vamos a ser damnificados de una manera o de otra, ¿no? Y las competencias de un ayuntamiento son bastante limitadas, pero sí que a través de las ayudas de la familia que ya veníamos prestando, las ayudas de emergencia social que también prestan los ayuntamientos y las ayudas a material escolar y libros que damos a los niños de infantil a secundaria, queremos inyectar y doblar esas ayudas y esos importes para inyectar 4 millones de euros en los bolsillos de los vecinos de Boadilla para que pasen esta crisis pues un poco mejor, dentro, como digo, de nuestro ámbito de competencias. Si mañana el Consejo de Ministros, que se reúne todas las semanas, nos aprueba que podemos dar otro tipo de ayudas y demás, pues estaremos encantados de poder hacerlo, porque somos un ayuntamiento que hemos saneado y que tenemos remanente de tesorería para poder hacer esto. Remanente que, por cierto, Pablo Iglesias ya le ha echado el ojo
y lo quiere requisar a todos los ayuntamientos. Bueno, sí, ahora hablamos de ese dinero. Antes, acabar con dos medidas de carácter sanitario que usted ha implementado. Cuéntenos cómo ha conseguido reforzar la atención telefónica de los centros de salud y una cosa que me parece especialmente importante, la atención psicológica que ha podido dotar a aquellos niños con necesidades especiales. ¿También los han atendido? Sí, son 3 servicios. Hemos reforzado la atención telefónica de los centros de salud, que no daban abasto a atender las llamadas, y con un call center, con una empresa que se están ayudando, que por lo menos cuando la gente llame, que sea contestada. Por otro lado, hemos puesto 2 servicios de apoyo telefónico, uno de asistencia psicológica no sanitaria para problemas derivados del confinamiento y de estar encerrado en casa, pues en situaciones de ansiedad o de conflicto con los hijos o conflictos en la pareja, bueno, pues un teléfono de mediación y asistencia para ello. Y luego otro para niños con altas capacidades para poder hacer tareas también vía online, o el centro de atención temprana para niños con algún tipo de discapacidad también, que puedan seguir haciendo sus terapias online individualizadas. Y ahora sí, vamos a acabar hablando de dineros, porque usted, tras una, me imagino, buena gestión, ha conseguido tener un superávit el año pasado de 51 millones de euros en su municipio. Y ahora resulta que el gobierno de Pedro Sánchez quiere retirarles ese dinero, considerando que es un superávit que a ellos le hará falta para otras cosas, cuando vemos que resulta que el gobierno nacional ha caído en el déficit, en la deuda, no ha hecho caso de Europa, no ha hecho los deberes y ahora les quiere quitar el dinero a ustedes que sí lo han hecho, cuando a lo mejor en estos momentos de crisis, donde convendría que estuviera ese dinero, es en los municipios, justamente para poder atender mejor a los vecinos. Sí, las administraciones locales somos las más directas y las más próximas a los ciudadanos, y al final, pues yo cuando veo las ayudas que promete el gobierno y me figuro la cantidad de papeles y de burocracia y todo lo que hay detrás, las veo que son poco ágiles y poco efectivas, ¿no? En cambio, en un ayuntamiento pues tenemos esa facilidad del trato de tú a tú con el vecino y de poder abordar los casos con nombre y apellido, no solo con un número de DNI. Entonces, bueno, yo sí pido que las administraciones nos faciliten a los ayuntamientos más competencia y más capacidad y más maniobra. Pues esperemos que así sea, les den mayor competencia y más capacidad de maniobra a aquellos gestores que están demostrando que sí se preocupa por los ciudadanos y por sus vecinos. Don Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte, enhorabuena por lo que están haciendo y muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Muchas gracias a vosotros, encantado. Adiós. Gracias, muy buenas noches. Bueno, hablábamos de alcaldes, de municipalismo, de proximidad al ciudadano. Y la verdad es que, bueno, igual que Úbeda en Boadilla, seguro en muchos otros lugares sus alcaldes se han arremangado y han sacado las castañas del fuego en momentos como estos, ¿no? Yo creo que el momento es un momento en que, más que el tiempo de los políticos, es el tiempo de los estadistas a cualquier nivel, y el nivel más cercano, como el que tú sugerías, Javier, es el que más seguridad te proporciona. Yo creo que aquellos que estén a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir labrarán sus nombres y sus ejemplos en la historia de nuestro país, en un momento tan absolutamente incierto y tan desolador. Ejemplos como estos que hemos conocido a través del mismo, probablemente tengamos en muchas ciudades pequeñitas, medianas, en un país en donde probablemente en lo que llamamos la España vacía, la España del interior y tal, el tanto por ciento de personas mayores es mucho más elevado proporcionalmente que en el de las ciudades, y en donde probablemente estén sufriendo en la distancia, digamos, un poco el riesgo de su salud como el que estamos pasando. Y por último, lo que les decíamos hace un ratito, se nos está yendo una generación impresionante. Están dando ya datos de que este mes por primera vez ha bajado el número de pensionistas, 8.000 y pico pensionistas en el volumen total, son 8.900.000, tal. Pero hay zonas, no solamente en España, hay zonas, en Francia hay un departamento que han muerto 570 ancianos, cuando hablan de ancianos hablan de 70 para arriba. Nos podemos encontrar con que haya una generación de niños pequeños o de niños medios que no tengan abuelos, que este virus, que ya hablaremos de dónde procede, porque quiero decir, sin meternos en temas de racismo, de verdad que no, pero no tenemos que olvidar el origen de este virus. Es decir, sea un virus manipulado o un virus que salta de la cadena de los animales salvajes al ser humano, procede de China, desafortunadamente. Entonces, quiero decir, vivimos un momento de unas incertidumbres tremendas, pero el resultado lo vamos a padecer más allá del momento que terminemos con el virus.
Yo, retomando un poco el hilo del inicio del bloque con respecto a los ayuntamientos, la verdad es que hay cosas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo la entrevista que hemos escuchado tan detallada que le has hecho al alcalde de Boadilla del Monte, todas las iniciativas que ha puesto en marcha, cómo ese tipo de iniciativas, tanto de municipios como de Boadilla del Monte, que podrían tener más repercusión, por lo menos en la prensa regional, no se cuentan, porque son positivas, y sin embargo otras que son negativas, si son de ayuntamientos controlados por el Partido Popular, se cuentan con todo lujo de detalles, pero si son, en fin, de ayuntamientos controlados por alcaldes o alcaldesas de izquierda, pues muchos medios, o todos los medios, o la inmensa mayoría de ellos, se lo callan como P. suspensivos. Hilando con lo que decías tú de los ancianos, pues resulta que en Barcelona, por desgracia, en las residencias de mayores de Barcelona, también está habiendo una mortalidad muy elevada de personas mayores. Y la izquierda no monta el pollo, y no dice colado culpable, como están diciendo aquí en Madrid, que le intentan literalmente, además, cargarle esos muertos a Isabel Díaz Ayuso. Eso no lo hacen. Con lo cual, otro ejemplo más de este doble rasero nauseabundo y asqueroso en el que estamos instalados, sobre todo en redes sociales, donde se le intenta echar la culpa a quien no la tiene, donde se intenta atribuir competencias a quien no las tiene para luego echarle la culpa de que luego algo no se haga, como es el caso, o donde incluso tiran de hemeroteca para sacar artículos de gente que ahora está en primera línea en determinadas instituciones del Partido Popular sobre todo, y van a la hemeroteca a ver qué decían hace 8 años, o hace 1 año, o hace 2 años, a ver si consiguen dar la apariencia de, y con eso consiguen muchos retweets, y con eso contribuyen a dar la imagen de. Pero al final, por mucha propaganda que estén haciendo toda esta gente, la gente sabe quién está gestionando bien, a pesar de las dificultades extremas en las que estamos. El hospital de IFEMA es otro de los ejemplos que a mí no deja de sorprenderme. Ha venido el alto representante de la Organización Mundial de la Salud, que me trababa la lengua. Para el tema del COVID-19, correcto. Exacto. Y ha alabado la maravilla de hospital que ha encontrado y ha dicho, felicítense ustedes porque tener en Madrid un hospital como este, de estas características. Un hospital con 1.300 camas operativas en 18 horas y en las siguientes 72 se llegó a montar otras 5.000. O un total de 5.000, mejor dicho, ¿vale? Es un hospital que está descargando de pacientes y está aligerando la carga de pacientes a muchos hospitales de Madrid que estaban ya al borde del colapso. Es decir, se está haciendo una labor que, es el mayor hospital de campaña que se ha hecho en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, para entendernos, a ver si comprendemos un poquito la dimensión de lo que se ha hecho en IFEMA, ¿vale? Y resulta que, como en toda obra o en todo proceso de logística tan gigantesco como el que se ha hecho en IFEMA, cuando eso se pone en marcha, pues lógicamente hay cosas que hay que pulir, que hay que mejorar, o hay fallos en la cadena de suministros, o falta de determinado material, porque todo eso hay que irlo implementándolo. Es como, por ejemplo, yo, el sector productivo que mejor conozco, que es el del automóvil, cuando un fabricante de coches quiere poner en marcha la línea de producción de un nuevo modelo, se tiran a lo mejor 5, 6, 7 meses preparando toda esa línea porque va a llegar un montón de componentes, un montón de suministros y todo eso hay que coordinarlo. Pues un hospital exactamente lo mismo. Al hilo de lo que está diciendo César, dos cosas, es decir, en el hospital de IFEMA, Madrid, que es digamos una iniciativa de tanto de la comunidad como del ayuntamiento, le han puesto la lupa a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación afines al gobierno, la lupa permanente. Bueno, yo están diría diciendo cosas la mierda, que no son ciertas. para ser exactos, no la lupa. Que no son ciertos. Se acogieron a que la primera tarde, el domingo por la tarde, hubo allí un poco de acumulación de gente, de médicos que acudían y que hicieron cola hasta que les dijeron tú vas aquí, tú vas allá, y un poco de desorganización y falta de equipos, con algunos poniéndose los plásticos, cosa que se solventó ya el mismo lunes y se quedó resuelto, para quedarse con ese hospital y decir, ¿veis cómo es un desastre este hospital? No, lo que no sabían es que al día siguiente llegó efectivamente el de la Organización Mundial de la Salud y quedó maravillado con lo que vio y hemos visto después imágenes funcionando de maravilla. Y al hilo de lo que tú cuentas y de lo que decía César, yo no desconocía por completo, pero ayer recibí una llamada por la tarde en la que se me pidió una gestión privada, y supe que detrás del IFEMA, detrás digamos un poco de la organización del IFEMA,
hay un grupo de voluntarias y voluntarios, un grupo de la ciudadanía, del mundo civil completo, que les están haciendo una gestión de logística formidable, les están consiguiendo cosas inauditas que en un momento determinado los necesitan con mucha premura y que están totalmente ocultas y que no tienen ninguna gana de protagonismo, y que con eso significa, digamos, un poco también el ejemplo que está dando la ciudadanía, digamos, un poco de compromiso en ayudar en la que medida lo que pueda a combatir esta pandemia. Está claro que este COVID-19 está poniendo en su lugar a muchos. De ahí que les comentáramos este cuadro de sociométrica que publica hoy el diario El Español, pero que arroja unos datos que nos llaman poderosamente la atención. Los he comentado antes. Sí, sí. ¿No os parece que colocan al rey muy abajo, que colocan a Isabel Díaz Ayuso muy abajo, que colocan demasiado arriba a Fernando Simón cuando es más que dudosa la gestión sanitaria de este gobierno? Me sorprende también que esté Santiago Abascal tan abajo. Encuentro lógico que arriba de todo esté el personal sanitario, que esté la policía y la Guardia Civil, que esté el ejército, sin lugar a dudas. Creo razonable que radio y televisión, con su labor informativa, estén lo suficientemente destacados. No sé qué tenéis que comentar a este cuadro. Pues hombre, a ver, habría que ver, supongo que la muestra será nacional o que se habrá hecho una muestra de entrevistas en toda España. Porque claro, por ejemplo, o para que se vea más claramente, el alcalde de su ciudad, 5,1. Dependerá de qué ciudad, ¿no? Porque si nos vamos a ir a Barcelona, con lo que estamos viendo, incluso los impedimentos que está haciendo Ada Colau a la UME, lo está haciendo de tapadillo, quiero decir, no públicamente. Públicamente pone la carita de buena, pero sí, está pero que parece dificultades. razonable que el alcalde de tu localidad salga muy bien colocado, porque al margen de que haya alcaldes como Ada Colau, lo que comentábamos antes, un alcalde de una pequeña localidad seguramente está atendiendo más directamente a los vecinos. El alcalde de Madrid, y hemos visto la gran labor que está haciendo y la gran imagen que está ganando. El alcalde de Boadilla, con el que hemos hablado, que fue pionero en muchas cosas, y que los vecinos lo notan eso cuando hay buena gestión. O sea que lo del alcalde me parece razonable, que salga bien puntuado, ¿no? Sí, pero por ejemplo también Su Majestad el Rey, también yo coincido contigo que es extrañísimo porque, por ejemplo, que sabemos... debería estar arriba junto con los sanitarios y las Fuerzas Armadas. Claro, sabemos, por ejemplo, que gracias a los contactos que él tiene, uno de los primeros envíos de material sanitario donados, el de Alibaba, fue por intermediación de Su Majestad el Rey. Y conseguimos ese primer envío que tan urgente nos era, y conseguimos esa interlocución para acelerar compras en China. O sabemos que todos los 1.500 efectivos de la Guardia Real, hace ya muchos días que Su Majestad el Rey los puso a disposición del Ministerio de Defensa para que se incorporasen los efectivos de la Guardia Real al trabajo que asignase el Ministerio de Defensa en colaboración con la UME, por ejemplo. O sea, que quiere decir que el rey, aunque muchas veces se diga que no tiene competencias, lo cual es cierto, que el rey reina pero no gobierna, pero sí que está teniendo mucha capacidad de interlocución y está en permanente contacto con los directores de los hospitales, con empresas, con un montón de personas. Vimos con la mascarilla puesta en ha el visitado hospital de IFEMA, donde no hemos visto a ningún otro políticos, por claro, ejemplo, pues con mascarilla puesta. Cuando dice, ¿y para qué sirve que el rey visite IFEMA? Pues, por ejemplo, sirve para que nuestro jefe del Estado conozca en primera línea cómo se está trabajando, conozca qué carencias puede haber, y cuando vuelva a Zarzuela haga llamadas para conseguir más ayuda para ese hospital, como ha hecho Su Majestad el Rey. Para eso sirve que don Felipe haya visitado IFEMA. A quien no veremos en IFEMA, esto, en fin, si no fuera porque es una situación muy grave, diría, me ha puesto pincho y tortilla en el bar cuando vuelvan a abrir los bares, pero como la situación es la que es, no estamos para hacer ese tipo de... Pero estoy seguro que no veremos ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias visitar el hospital de IFEMA. No sé si los veremos, pero todavía no los hemos visto. Y la Casa Real había emitido un tuit en el que anunciaba la llegada, si no me equivoco, de la donación que había hecho el presidente de Huawei, de la empresa de tecnología de móviles chinos, por una gestión que había hecho el monarca. Yo creo... Estuvo a punto, perdóname el inciso, Luis, que estuvo a punto de no hacerlo, gracias a las palabras de Borrell, poniendo a parir a Huawei, que es que, de verdad, más tonto y nace oveja este hombre, por Dios, en el mejor momento puso a parir a una empresa multinacional que estaba en disposición de ayudarnos, y el señor Borrell se puso a decir sandeces que estuvimos a punto de perder esa ayuda. O sea, que chapó por el señor Borrell, cuidado con él. Y volviendo al tema de las valoraciones, a mí me parece que es verdad que cualquier... yo creo que en el caso del rey... Bueno, primero, Fernando Simón, yo no sé si nos ha ocultado alguna información, pero las que nos ofreció en los primeros momentos de crisis es como para anularle y dijo que esto apenas iba a estar en España, o sea, que recordando sus palabras, contagiado, que no sería grave. Luego lo hemos visto en comparecencias riéndose en situaciones en las que no era para reírse, haciendo como bromas. Creo que le gusta demasiado la cámara, le gusta demasiado salir y sentirse personaje. Y es un personaje que no es un... O sea, que él viene de un largo trayecto de responsable, porque yo creo que en la época del ébola estaba él ya. Exactamente, que estuvo con los gobiernos
otro color, o sea que no se le puede tachar de que sea un... No, pero me parece que fue un incorregible error el que mostró en sus primeras comparecencias, y yo creo que eso lo debe marcar. Lo que pasa es que hay gente que se le perdona todo y hay gente que no se le perdona nada. Yo creo que se está utilizando muchas de estas encuestas para hacer la labor de zapa que yo creo que están haciendo no los socialistas, con el consentimiento de los socialistas, pero sí los podemitas, de hacer Este es el periódico de Pedro J. Ramírez. ¿Tú crees que él se...? Bueno, pero lo ha hecho una fuente sociométrica para el español. Pero bueno, el Exacto, periódico lo dirige Pedro J. Ramírez, sí, que es el suyo. Sí. ¿Tú crees que él se prestaría a hacerles el caldo gordo a los podemitas no lo sé, en un intento de bajar el grado de popularidad del rey? Pero las contestaciones no las da Pedro J., ni su periódico, las dan las personas que se han puesto en contacto con él. Y yo creo que están utilizando todos los foros, los partidarios de la ultraizquierda, la izquierda radical, los republicanos, para hacer una gestión, una campaña de zapa contra la monarquía. Yo estoy absolutamente convencido. Y por último, Santiago Abascal no pinta nada en este tema. O sea, es como si pusiéramos decir que habrá hecho declaraciones y tal, pero que esté... Que es muy raro que alguien de la oposición esté tan bajo. Por eso te digo que no. Bueno, es que por poco que le haya gustado a alguien lo que dijo esta semana, por ejemplo, Santiago Abascal, que hizo una comparecencia llamativa, que estuvo bien, ¿no? Sí. O hoy mismo Iván Espinosa de los Monteros también, Exacto. en fin. Me extraña mucho que esté, a no ser que esté eso, muy pilotada por gente de izquierda esta encuesta. Por eso te digo, no sé cómo lo han hecho, no sé y suponemos la profesionalidad de sociométrica, pero a mí lo que tú marcabas, lo que tú comentabas al principio, sorprende eso. Sorprende también que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, que fue una de las primeras que se puso a pilotar este barco que iba a la deriva de la Comunidad de Madrid y dar ejemplo incluso al gobierno central de determinadas medidas que luego se tomaron, esté también en un puesto absolutamente bajo. Hay que tomarlas siempre con delicadeza todas estas encuestas, pero es cierto que en eso sí coincidimos todos los presentes, yo creo, y coincide la mayor parte de la gente, que el personal sanitario, la Policía y Guardia Civil y el Ejército tenían que estar en el puesto que está. Y el rey también tendría que estar ahí arriba, por supuesto, y algunos políticos muy destacados. Otros tienen que estar donde están, muy abajo. Sí. A mí, claro, con tanto confinamiento, pues, en fin, como dice el refrán, cuando el diablo no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo, ¿no?, que dice el refranero español. Pues, claro, con tanto confinamiento, yo hago mucho más seguimiento de lo habitual como periodista de todo lo que está pasando, de información tanto por medios convencionales como por redes sociales, y entiendo muy bien por qué la izquierda está ladrando de esta forma esquizoide y absolutamente radical contra Isabel Díaz Ayuso, porque lo está haciendo bien. Si os fijáis, o en mi opinión al menos, yo creo que Isabel Díaz Ayuso dentro del Partido Popular ya está al mismo nivel de generar rechazo y visceralidad que lo están José María Aznar y Esperanza Aguirre. ¿Y qué tienen en común Isabel Díaz Ayuso en relación a la reacción de la izquierda con que no Aznar tiene y con complejos, Aguirre? no tiene pelos en la lengua, dice lo que piensa y es muy incisiva en la defensa de los intereses de los ciudadanos. Y que gestionaron bien, también, y que tienen éxitos, y que tienen palmarés de gestión que lucir. Porque de lo que más faltos estamos hoy en día en la política española es de lo más necesario en un político, que es, por otra parte, para lo que está, que es la gestoría, la gestión de los problemas, la resolución de forma rápida y eficiente de los problemas, tanto que se puedan prever como de los que surjan. Y en esa materia, que es la razón de ser de la política, que es gestoría, es gestionar problemas y es anticiparse también a los problemas, en eso este gobierno, el gobierno central, quiero decir, ha sido más que deficiente, ha sido absolutamente chapucero. Entonces, yo, siguiendo mucho lo que está publicando en sus redes Isabel Díaz Ayuso, hasta llega a contestar peticiones personales de gente que necesita ayuda con cualquier tema que dependa de la Comunidad de Madrid, y tú oyes el tuit de pásame los datos por privado. Que digo, y cuando se dice esto, mucha gente, hombre, ya, pero es que los políticos de alto rango, cuando en sus cuentas de Twitter muchas veces meten los tweets ellos y otras veces tienen un equipo, y es cierto, pero no he visto ningún otro político de la izquierda al cual se le pida ayuda y aunque sea alguien del equipo que lleva su Twitter, le conteste, pásame los datos por privado. Es que aunque sea alguien del equipo de asesores, me da igual, y no sea personalmente Díaz Ayuso, que es que eso hay que recordarlo. Y en cuanto a Pablo Casado, también la verdad es que me alegra ver que está muchísimo más alto que Pablo Iglesias, ya era hora,
pero por una sencilla razón, porque yo creo que el papel que está haciendo el presidente del Partido Popular en la situación que le ha tocado vivir al Partido Popular esta pandemia, que está en la oposición a nivel nacional, aunque tiene responsabilidad de gestión en muchas autonomías y ayuntamientos, pero la postura que está teniendo Pablo Casado yo creo que está muy bien medida entre hacer una crítica al gobierno de lo que hace mal, pero no soliviantar y no echar a la gente en contra del gobierno de forma nauseabunda, como hizo la izquierda en anteriores ocasiones, donde, por cierto, no murió nadie. Porque en la crisis del ébola, por ejemplo, o en la crisis del Prestige, no murió nadie. Entonces, bueno, en la de ébola falleció uno de los misioneros, si mal no recuerdo, pero no se contagió en España, vino de fuera, quiero decir. Dos misioneros, pero que no se contagiaron en España. Fueron repatriados desde Exacto. África. Para morir aquí en España. Claro, pero no fue un tema de un problema que tuviéramos aquí, ¿no? Eran personas que estaban fuera de España y por la casuística que tenían en esos países se contagiaron y los trajeron aquí para curarlos, por cierto, ¿eh? Y la izquierda montó el pollo y dijo, supongo que porque serían misioneros católicos, lógicamente, y dijo que para qué había que traerlos, y como hubo que escuchar en muchos medios de la izquierda y políticos, que es que si Rajoy lo que quería era que España tuviera una epidemia de ébola, y que era un riesgo, vamos, que era la hecatombe por traer a estos misioneros aquí, y luego no pasó nada. Tanto bueno, Pedro Sánchez como Pablo Iglesias dijeron barbaridades. Murió Excalibur, el pobrecillo. Y yo creo que se deben arrepentir a estas alturas, que están pidiendo unidad y apoyo, y han encontrado una lealtad por parte de la oposición, vamos, por eso, que ha sido modélica la lealtad que les han prestado. Pero a la vez haciendo crítica de muchas cosas que había que mejorar. Y esta semana ya yo creo que he visto lo que está haciendo Casado, lo que está haciendo Sánchez, quiero decir, lo que ha dicho Casado me parece más que razonable. Oiga, ustedes nos piden apoyo para decretos de estados de alarma, y etcétera, etcétera, donde se me dicen que se van a tomar unas medidas incluso en conversación privada, que por cierto ha sido muy caballeroso Casado no revelando lo que le dijo Pedro Sánchez de para qué le pedía el apoyo al decreto del estado de alarma, y simplemente se limitó a decir que en conversación privada lo que se ha aprobado no es lo que a él se le dijo. Creo que ha sido bastante elegante con eso. Pero ha sido honesto de empezar a criticar al tiempo que ha dado el apoyo necesario al gobierno también para que no se vea subyugado por sus socios chavistas, por los golpistas y por los proetarras, que son los socios habituales o los compinches habituales de Pedro Sánchez y el vicepandemias Pablo Iglesias. Yo creo, César, que lo que decías de que a un político se debe pedir fundamentalmente que sepa gestionar, yo más que eso lo que le pediría a un político es sensatez por encima de todo. Hombre, yo creo que va implícito. Que gestione, digamos, que se enfrente a las realidades desde la sensatez y no desde el dogmatismo o desde la ideologización exagerada y esas cosas. Y lo que tienen que también tener cintura, o sea, deben de tener los políticos es cintura inmediata. Yo creo que hoy, vuelvo a repetir, el día 2 de abril, que es un día absolutamente aciago para este país, en donde tenemos 950 muertos, donde hay 864.000 desempleados, más 600 y pico mil ERTEs que no aparecen por ningún sitio y tal. Yo creo que el presidente de gobierno, que aquí está, las comparecencias de Pedro Sánchez, que está en cuarto por la cola, tenía que tomar el protagonismo de dirigirse a la nación y decir la situación que estamos viviendo. Y por último, yo creo que es cierto lo que tú dices, que Javier, que se están comportando los líderes de la oposición muy comedidamente, que no es el momento de pedirle responsabilidades y de pedirle cuentas al gobierno de la nación, a un gobierno que es un gobierno, también es un gobierno inédito, que es un gobierno de coalición y consecuentemente se enfrenta a una situación inédita, un gobierno inédito y desde mi punto de vista absolutamente de aficionados, como decía anteriormente. Pero yo creo que no debemos, o por lo menos que la oposición no debe de olvidar que ese momento tiene que llegar. El momento en que se les pida cuentas al gobierno de la nación, tanto por la pregestión de la crisis de la pandemia como de la propia pandemia, tiene que llegar. Es decir, en el Parlamento, que es el foro de nuestra democracia, tiene que haber uno o los plenos que sean necesarios para pedir cuentas de lo que se ha hecho y de lo que se hizo mal y de lo que se ha hecho bien. En estos momentos todos tenemos que estar frente al virus. Cuando el virus esté vencido o esté casi derrotado o esté totalmente derrotado, sí tiene que hacer, mejor dicho, la oposición, que tiene que hacer su labor, que es pedirle cuentas a un gobierno que desde mi punto de vista, y no soy oposición, desde mi punto de vista ha tenido unos errores garrafales que los está pagando la nación entera. Bueno, y por terminar con la encuesta, el dato de eso de que los alcaldes destacados me da pie para preguntaros por el alcalde de Madrid, que también ha sido muy comentado, efectivamente, su participación en todo esto. Sí, porque ha demostrado celeridad, ha demostrado eficacia, ha demostrado adaptar las competencias que son suyas y los servicios que son suyos a esta situación. Y está sufriendo también ataques infames
por redes sociales, que nos está contestando incluso directamente él en redes sociales, ¿no? Se han dimensionado correctamente servicios esenciales del Ayuntamiento de Madrid, hay una colaboración estrechísima entre el SAMUR y el Hospital de IFEMA y entre lo que es el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, ya que Madrid, por su propia naturaleza, es el territorio más grande y más poblado que tiene que atender la propia Comunidad de Madrid, ¿no? IFEMA es un ejemplo de eso. Una parte de IFEMA también es una institución que tiene representación tanto de la comunidad como del ayuntamiento, y la coordinación entre todos los servicios de emergencias, bomberos, etcétera, sanitarios, policía. La policía también hace una labor de apoyo a la Policía Nacional para vigilar que no haya desplazamientos innecesarios y que provoquen a contribuir la expansión del virus. Las patrullas de la policía local recorriendo mucho más presencialmente las calles para asegurarse de que se guarda ese confinamiento y que nadie se desplaza para motivos innecesarios, etcétera, etcétera. Toda esa gestión yo creo que está teniendo unos resultados brillantes. Madrid fue de las primeras ciudades también en empezar a vadear las calles con líquido desinfectante para bajar la carga vírica de las ciudades, usando los camiones de limpieza de viales. Fue de las primeras ciudades en empezar a hacer incluso ese tipo de maniobras, ¿no? o de servicios o de herramientas para luchar contra la crisis. O sea que no me extraña que Almeida esté siendo muy bien valorado, y además hace una cosa que me parece muy buena para mantener alta la moral, porque estamos en un tiempo parecido al de una guerra, ¿no? Siempre el primer tuit que pone Almeida todas las mañanas es el número de personas que se están curando cada día, que me parece un dato muy estimulador. Y en el caso, como decíais, en el caso de Almeida tiene el agravante que él empezó su mandato con una campaña absolutamente infame de insulto personal que se ha prolongado durante meses por parte de la izquierda más radical. Y está haciendo una gestión, digamos, no tan pública como puede ser a lo mejor Isabel Díaz Ayuso, porque se la tiene en consideración también que, aunque es un término un poco machista, pero también se le tiene en consideración que es mujer, digamos, y está haciendo una labor realmente envidiable. Almeida. Pues todo nuestro apoyo al alcalde de Madrid y a todos esos alcaldes que están realmente trabajando por sus pueblos y ayudando en estos momentos de crisis, en los que ya tenemos bastante problema con la pandemia, con la crisis económica, en algunos lugares encima unos aguaceros, la cantidad de agua caída obligó a que mucha gente tuviera que romper el confinamiento, en pueblos como Almasora, en Burriana, en Vilafamés, en Oropesa, pueblos de Castellón, que ante la gran cantidad de agua que cayó y las inundaciones que han tenido que añadir un rescate más a otros vecinos que tuvieron que sacar en barca de sus casas. Una pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce,
Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay una serie de factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero otros sí, porque, por ejemplo, si mantenemos una dieta o un estilo de vida saludables o si realizamos ejercicio físico con regularidad, sí podemos ayudar. Divicol Forte, de Mundo Natural, es otro modo de ayudar. Es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divicol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, también en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y les contamos, donde han tenido que saltarse el confinamiento obligado por el coronavirus y por el estado de alarma, ha sido en diversas localidades de Castellón a causa de los aguaceros. Resulta que las inundaciones provocadas de ayer han tenido especial consecuencia en Almasora, en Borriana, en Vilafamés. Los bomberos han tenido que rescatar de sus casas a unas 25 personas, en muchos casos personas mayores que residen en la zona o que habían escogido la cálida costa valenciana para pasar su confinamiento en sus casas de veraneo. Los bomberos han tenido que intervenir también en Oropesa, en Benicarló y hasta en el Grao de Castellón. Fueron 200 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas y nos dejó imágenes tan sorprendentes como las que están viendo. La verdad es que, Luis, parece mentira, cuando ya parece que todos los males ya no puede pasar nada más, encima una riada que obliga a tener que ir a evacuar a personas de sus casas porque se han quedado atrapadas por el agua, y es lo último, ¿no? Javier, siempre tienes que pensar que todo puede ir a peor, todo puede ir a peor, todo puede ir tremendo. Es la ley de Murphy, ¿no? Y luego, exacto, y luego además la sensibilidad que estamos viendo el mundo, el momento que nos ha tocado vivir, hace que cualquier circunstancia que más allá de otra consideración es una situación producida por la propia naturaleza, estamos tan sensibilizados en estos momentos que le damos una dimensión tremenda. En cualquier caso, como vemos, la administración, el Estado y aquellos a los que en las encuestas los tenemos siempre en la cúspide, que son el Ejército, la Policía Nacional, las autoridades civiles y tal, pues han ejecutado su labor y han gestionado, digamos, este pequeño drama con la suficiente profesionalidad para que no pasase de ser un inconveniente pues añadido. Donde están siempre en condiciones normales, siempre está ahí el Ejército, la UME, los bomberos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, rescatando, en esta ocasión, además con el añadido, eso de que encima tuvieron que hacerlo con mascarillas, pero ya no solo por las condiciones del rescate, sino por la pandemia, es que es tremendo. Sin duda. Y en cualquier caso, en ese sentido, tenemos que hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, a todos los españoles, pensando que a pesar de las dificultades con las que nos estamos enfrentando, de pensar que podemos ir por circunstancias que todavía no están claras o porque la incertidumbre se concrete todavía más en malas noticias, tenemos una administración, tenemos un Estado que es muy fuerte, y lo ha ido demostrando en los últimos años en este país, lo ha ido demostrando en situaciones de alarma política, como en el caso del Cataluña, y en situaciones de alarma, en este caso sanitaria y de otras dimensiones muchísimo más graves, como es en este caso el de la pandemia. Has mencionado Cataluña, qué vergüenza que pidieran que desmantelaran ese hospital de campaña que habían organizado porque ponían tiendas de campaña y decían, uy, esto tiene un aspecto demasiado militar, quiten las tiendas de campaña y pongan paneles. Oiga, la UME allí haciendo el esfuerzo de construiros un hospital y ahora que lo quiten, una vergüenza. Pero la ventaja para ellos, la ventaja de la situación en la que vivimos es que todo lo oculta la tragedia y el dolor que produce los 950 muertos o los 10.000 contagiados y que el impacto, Javier, antes era estadístico y ahora es personal, es decir, a cada uno de nosotros se nos está muriendo alguien cercano, alguien que de pronto le ponemos cara a ese virus, pero no podemos olvidar que en el caso de Cataluña están haciendo lo que siempre han venido haciendo, una provocación permanente, y luego una serie de gestiones absolutamente alarmantes. Antes de ayer, si no me equivoco, hoy es jueves, si no me equivoco era el martes, cuando salía el informe filtrado por un medio de comunicación catalán en el que decían que a los mayores de 80 años no se les iba a atender en la UCI, que se les dejaba, luego lo han intentado justificar, luego lo han intentado blanquear, luego lo han intentado, pero claramente
Tuvimos ocasión de darlo aquí en este programa, en Los Por eso. Intocables, una directiva de la Consejería de Sanidad diciendo que a los mayores de 80 años ya no ingresasen en la UBI, que se les administrase oxígeno durante 15 minutos y si la insuficiencia respiratoria persistía al cabo de 15 minutos, que se les administraran tratamientos paliativos. Exactamente. Y déjame terminar este último, una nota de color, que decir, el tuit del otro día de Puigdemont diciendo que España nos ha dejado de robar y ahora España nos contamina, echándole la culpa de alguna manera a la gestión incierta del gobierno central, las situaciones que están viviendo Cataluña. Es un permanente obcecación, digamos, y chantaje, y vender de alguna manera a su grey, a su tribu, venderle postulados tremendamente radicales como son los de los... ¿Y a quién le importará a estas alturas con la que está cayendo estas historias soberanistas? ¿A quién les importa? A ellos les importa mucho. A ellos, eso es lo malo, que los que son el primer gobierno o el gobierno de proximidad y el que tiene que gestionar muchísimas cosas para salvar cuantas más vidas mejor, que es, en el caso de Cataluña, el Gobierno Regional de Cataluña, está más preocupado por seguir con la mandanga nazi-onalista y con todas estas, soplagaiteces típicas de los nazis allí, que en lugar de salvar vidas, ¿no? Pero fijaos, en mi opinión al menos, lo que tienen en común los más extremos ideológicamente en España ante esta crisis, que son, por un lado, los chavistas de Pablo Iglesias y, por otro lado, los nazi-onalistas, fijaros cómo ambos están intentando aprovechar la tragedia para arrimar los muertos a su sardina, que no la ascua. Porque si te fijas, Torra haciendo entrevistas en medios de comunicación internacionales, poniendo a parir al gobierno central y a España, diciendo que todo tipo de males bíblicos que está padeciendo Cataluña por el coronavirus, que todo es culpa del gobierno central, y Pablo Iglesias intentando imponer su ideología bolivariana, chavista y expropiatoria, aprovechando la crisis del coronavirus. Y que si el 128, que si la expropiación de bienes, que si ya está apuntando a eso, que si le metemos en el CNI, aprovechando que ahora con todo que la atención está centrada en el tema de la crisis sanitaria y las consecuencias económicas, intentaron le han metido ya en la Comisión de Control del CNI, pensando que nadie se iba a fijar, y al final, claro que nos hemos dado cuenta, ¿no? Eso es para de verdad lo que sirven las personas ideológicamente extremas como el nacionalismo o como el chavismo que tenemos en España, para que en lugar de estar pensando en cómo solucionar la crisis y cómo afrontar esto, lo que piensan es cómo lo pueden aprovechar para extender su nefasta y su pútrida ideología. Sí, perdona, solamente un segundito. Al hilo de los catalanes, hoy hemos recibido una buena noticia. De los nacionalistas catalanes. De los independentistas, perdón, de los independentistas catalanes. Hoy hemos recibido una buena noticia, que es que los golpistas independentistas seguirán en la cárcel, no les van a permitir hacer su exclusión, su cuarentena en sus casas. Cuando quieres confinar personas, ¿dónde las metes? En una cárcel, ¿no? En un estado de confinamiento, ¿dónde van a estar mejor estos condenados ya a cárcel? En la misma cárcel. Claro. ¿Por qué con un estado de confinamiento a los que están ya confinados en la cárcel les sacas y les mandas a casa? Para romper ese confinamiento, manténles ahí. Al margen de cuestiones legales de que todavía no les corresponde salir. Esa es otra historia. Pero bueno, todavía nos quedan unos minutos para recordarles que una asociación de consumidores y usuarios ha presentado una querella contra Fernando Simón por un presunto delito de homicidio imprudente. Se trata de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que ha presentado ante los juzgados madrileños una querella contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, así como contra la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y contra el secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco. Todos ellos por supuestos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia por su gestión durante la crisis del coronavirus. El director de la Asociación de Consumidores y Usuarios, José María Mena, el abogado José Luis Escobar, nos ha contado aquí en Los Intocables que se trata de que comparezcan como acusados, como imputados, para que sean llamados también como testigos otros responsables del gobierno. Pues claro, el señor Simón hay que interrogarlo como imputado. El señor Simón tendrá derecho a mentir en la querella. Pero hemos llamado como testigos al presidente del gobierno, al ministro de Sanidad y al ministro de Ciencias. Y estos sí que no tienen derecho a mentir. Las personas que quieran unirse a esta querella o deseen mayor información al respecto pueden informarse en el teléfono 644-226-049 o mediante correo electrónico a ocujosemaríamena@gmail.com.
Sin lugar a dudas, en algún momento habrá que pedir responsabilidades por lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, que es decir, llegará el momento en que, digamos, un poco la situación vuelva a una cierta normalidad, y yo creo que habrá que pedir responsabilidades políticas y habrá gente que pida responsabilidades penales y judiciales. La dimensión del desastre al que hemos llegado, en algunos casos interpretados por la imprudencia del gobierno de coalición, puede llevar a muchos colectivos a pedir, digamos, un poco responsabilidades a través de los juzgados. Pero este no es el momento. Este es el momento de aguantar las malas noticias que a diario nos dan los portavoces del gobierno de coalición. Este es el momento de consolar a las familias que pierden gente en esta terrible pandemia. Este es el momento de apoyar a los sanitarios, cada uno en su medida, cada uno en su fortaleza, cada uno en su justa actitud, ¿no? A las fuerzas de orden público, a los sanitarios, a la UME, al ejército, en el desarrollo de esas acciones tan eficaces que están llevando adelante, pero llegará el momento en que esto, y ojalá sea más pronto que tarde, pase, y en ese momento es cuando deberán la oposición y los colectivos civiles pedir responsabilidades a las distintas administraciones. Pues a mí personalmente eso de en ese momento, a mí esa frase ya, visto todo lo que llevamos, quiero decir, cada vez me empieza a desesperar más. Porque es la frase y es la forma y es la estrategia que quiere hacer los que tienen responsabilidades por negligencia, por dejación de funciones o por homicidio involuntario o imprudente, es la forma la estrategia que están teniendo para intentar evadir su responsabilidad. Y en el caso de Fernando Simón me parece especialmente grave. Porque este señor, que presuntamente era el encargado de prever y de organizar y de preparar una respuesta ante una emergencia sanitaria, que para eso se supone que cobra un sueldo público y que está ahí, este es el que más ha blanqueado el peligro o el que más ha minimizado el peligro del coronavirus hasta que llegó la declaración del estado de alarma y pasó, por supuesto, la manifa del 8M, del feminismo radical, etcétera, etcétera. Que, por cierto, esas imágenes que hemos visto de una señora que quería ir a darle 2 besos a las feministas de la cabecera, donde estaba, entre otras, la mujer del presidente del gobierno, pero también estaba la ministra Celaá o la vicepresidenta Carmen Calvo, de todas ellas, que se sepa, la única que no ha tenido contagio o ha dado positivo es, de momento, que se sepa, la ministra de Educación, Celaá, la señora Celaá. El resto, Carmen Calvo, la mujer de Pedro Sánchez, la madre de Pedro Sánchez, que estaban allí, han dado positivo, Irene Montero, por supuestísimo. Entonces, y se decía que no se besa, cuando esa señora iba a intentar saludar a la ministra Celaá, ¿no? Entonces, claro que sabía los riesgos, y Fernando Simón incluso, hay capturas de titulares suyos que he visto por redes sociales, donde, por ejemplo, se le pregunta, yo a mi hijo, si me preguntara si puede ir o no a la manifestación del 8M, le diría que hiciera lo que quisiera. Es lo que titulares suyos, de los muchísimos que ha dado este señor, ¿no? Entonces, que se presente esta querella contra él me parece la primera persona a la que yo creo que hay que llevar a los tribunales, y creo que ahora, claro que es el momento de hablar de esto y de muchas más cosas, claro que sí, porque si no, cuando la crisis sanitaria pase, al final vamos a entrar en una vorágine de problemas económicos tales que entonces se dirá, bueno, es que como tenemos que atender la emergencia económica derivada de la crisis, ahora tampoco es el momento. Y así siempre vamos encontrando excusas para que nunca sea el momento. Y entonces, a mí eso personalmente no me gusta, porque yo creo que claro que es ahora el momento de empezar a exigir responsabilidades, y que los médicos, los sanitarios, los técnicos, en definitiva, saben trabajar perfectamente y seguir haciendo su trabajo perfectamente, al margen de que desde los medios de comunicación o de que desde la política se le empieza a pedir responsabilidades a toda esta gente por dejación de funciones, por negligencia, por auxilio de deber de socorro, incluso en algunos casos, etcétera, etcétera. Claro que es el momento de pedirle responsabilidades, sino cuando esperamos ya a juicio final y que ya sea Dios nuestro Señor el que se las pida, ¿o cómo es esto? César, todo es tan rápido, tenemos que darnos cuenta que la dimensión de lo que nos sucede, la historia más cercana a la nuestra, la que vivimos, es de una inmediatez impresionante. Estamos hablando de que Wuhan fue clausurado el 23 de enero. El 23 de enero, que ha pasado escasamente 2 meses y pocos días. Y estamos a 2 de abril, y la cantidad de cosas que han pasado en solo 2 meses. Señores, se nos terminó el tiempo. Don Luis Magán, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Gracias, César
Sinde, por haber estado con Javier. nosotros. Un día nefasto, este 2 de abril. Como saben, 950 muertos solo en las últimas 24 horas, con lo cual hemos superado esa barrera psicológica de los 10.000 fallecidos en España a causa del coronavirus. En nuestro país tenemos 110.000 contagiados. La única cifra buena, y que esperemos que siga creciendo, es que son casi 27.000 los que ya se han curado. Casi 27.000. Ojalá sea esta la única cifra que siga adelante. Les esperamos en Los Intocables. Buenas noches y viva España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.